últimamente hemos tenido la dificultad de que no se graba completo, no se transmite completo. Pero en fin. Muy bien, entonces tenemos el tema de el gozo que guarda tu corazón, Filipenses 4, versículos 4 al 7. Lo tenemos en pantalla, donde nos leyó el hermano hace un momento, que debíamos regocijarnos en el Señor, dice la palabra. Es difícil entender un poco eso cuando no estamos en el Señor. El estar en el Señor no solamente requiere una, una disciplina espiritual, los medios, participar de los medios de gracia que el Señor nos da, eso es muy importante. Participar de los medios de gracia es participar también del Señor. Y los medios de gracia a veces no los tenemos muy claros, así que vamos a ir viéndolos con el tiempo un poquito más en detalle, pero por ahora dejemos lo que dice el texto. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Es interesante cuando ese regocijo o la paz que produce regocijarse, hermanos queridos, se siente muy lejano. Es un poco como cuando hemos tenido esos días donde yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado bastante, cuando la paz se siente como un lujo, como un privilegio de algunos nomás. En realidad no es que uno se esté comparando, pero uno llega y pregunta a veces, ¿por qué, Señor, ya da un respiro, por favor? Porque a veces las cosas se ponen intensas en la vida y como dice el dicho popular, no llueve sobre mojado. Si viene una cosa y luego viene la otra y luego la otra. Una vez, bueno, no una vez, más de una vez, alguien me dijo, pero si tú eres un siervo de Dios, obediente al Señor y todo eso, ¿por qué te pasan estas cosas? Y la pregunta mía, que en realidad yo me hice a mí mismo fue, ¿y por qué no? Porque ¿quién soy yo más que Pablo? Pablo estaba preso. ¿Eh? Ustedes saben que las condiciones no eran buenas. Los discípulos y los apóstoles todos murieron tipo mártir. Jesucristo no tenía propiedad privada prácticamente porque en realidad no tenía ni dónde recostar su cabeza. Así entonces yo podría decir, Señor, yo no soy mejor que ellos, ni soy más que ellos. ¿Por qué tendrías que tratarme a mí de una forma especial y diferente de ellos? ¿Me explico? Pero el mismo Señor Jesucristo nos advirtió que esto no iba a ser fácil, que si alguien pensó que la vida en sí es fácil, está viviendo en una realidad distorsionada. Y si alguien pensó que el cristianismo también es fácil, bueno, no ha entendido lo que significa el pecado original. Porque el pecado original a nosotros lleva a distorsionar toda la vida, me explico, la vida misma, completa, las conductas, nuestras ideologías, nuestras tendencias políticas, nuestras tendencias emocionales. El pecado distorsionó absolutamente todo en el ser humano y por eso cuando nosotros tenemos el descaro de preguntar, Señor, ¿por qué a mí? Y digo el descaro, sé lo que estoy diciendo, la pregunta en realidad, entendiendo en la realidad que vivimos, es, Señor, gracias porque estás conmigo. ¿Me explico? Regocijaos en el Señor siempre. Y en el contexto de Pablo que lo está escribiendo, yo me atrevería a decir, sobre todo cuando la paz se siente lejos, cuando la paz se siente lejana, sobre todo ahí es cuando hay que regocijarse. En esos momentos, la paz, hermanos queridos, parece una palabra bonita más que una realidad posible. Parece un cliché. Cuando un hermano me dice, bueno, pastor, pero, o alguien me dice, bueno, hermano, pero regocíjate en el Señor. Y realmente en mis adentros yo podría estar diciendo, no tienes idea de lo que estás diciendo.
pero que en realidad no tiene por qué tener idea de lo que me está pasando, porque Pablo estaba en ese contexto donde la paz como que se había divorciado de él. Y en ese contexto, él instruye, y es más, con la forma de escribir que hemos visto esta carta a los filipenses, hermano, nos da la impresión de que no es una persona que está padeciendo tanto como Pablo. ¿Me explico? Y esa persona es la que nos escribe, gócense en el Señor, regocíjense más encima, o sea, ni siquiera es un tema menor. Aquí Pablo, encadenado a una celda romana, escribe, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos siempre en el Señor, regocijaos. O sea, hay cuatro declaraciones muy potentes en solamente ese versículo que si tuviéramos tiempo y, y yo tuviera la capacidad de resucitar gente que se cae del segundo piso por estar escuchando horas y horas, yo lo haría. Seguiríamos indagando esto, pero bueno, gracias a Dios estamos en Zoom y ninguno se va a caer más que de la silla. Pero hermanos queridos, aquí, no sé si usted se da cuenta en este versículo 4 no le escribe desde un spa, él no está recostado en una silla de playa al borde de una piscina y le están haciendo las uñas, ¿me explico? Él está en un contexto terrible. No está en su casa, no está en la comodidad de su casa, porque a veces estar en la casa tampoco es una garantía de comodidad. Pero él no estaba ni siquiera, ni siquiera cerca. Lo escribe desde esta prisión donde está esperando el juicio que lo puede matar. Aún así, él habla de gozo. Imagínese usted, él habla de gentileza, él habla de oración agradecida, hermanos queridos. Gozo, gentileza, oración agradecida y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede decir legítimamente, yo estoy con usted totalmente. Si usted llegase a pensar, estos cristianos, bueno, usted es cristiano, pero si lo dijera, hipotéticamente hablando, estos cristianos están locos, definitivamente, hermanos queridos, dentro de la locura del mundo, la locura por Cristo es lo mejor que puede haber. Porque imagínese regocijarse, tener gozo, ser gentiles, orar con agradecimiento y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, esa locura la quiere cualquiera o la necesita todo el mundo. Solo que piensan que van a adquirir esa paz, van a ser agradecidos, van a ser gentiles y van a sentir gozo apartándose de los caminos del Señor, de la obediencia a Dios y fijando su mirada en las cosas terrenales, como lo habíamos visto hace algunos domingos. ¿Cuáles son esas cosas terrenales? Bueno, los deseos de la carne. Acuérdense que hace unos domingos vimos de que Pablo hablaba de aquellos enemigos de la cruz, que solamente vivían para satisfacer sus deseos sensoriales, digámoslo así, lo que ellos sienten, lo que les gustan, lo que les gusta, y Pablo le llama de una manera muy, muy terrible. Sin embargo, en un contexto, él lo estaba haciendo porque lo que iba a hablar después les iba a llamar mucho la atención con el problema de Evodia y Sinti, entonces básicamente él estaba preparándolos para darles a entender que a pesar del problema que tenían, no eran enemigos de la cruz. Y aquí Pablo está diciendo también, ya dejando de lado esa idea, pero dejándola clara, nosotros no podemos convertirnos tampoco en enemigos de la cruz en las circunstancias negativas. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz? Una vez más, si volvemos atrás, vamos a ver que son aquellos que solamente satisfacen a sus propios vientres. Eso es lo que dice el texto más o menos, que sus propios deseos, lo que les hace sentir bien, lo que les gusta. Así que este pasaje, hermanos queridos, este pasaje, este versículo 4.4 que estamos viendo aquí, de aquí en adelante, es la continuación, escúcheme bien, es la continuación práctica.
del mensaje anterior, el domingo anterior, el llamado a una fe firme y unida. Pablo está llamando en el pasaje anterior, nos está llamando a una fe firme y unida. ¿Firme en qué? Él lo dice, en el Señor. ¿Y unida a quién le está escribiendo? A la iglesia. Él nos está llamando a la unidad, no al aislamiento, no a al divisionismo, no a esto de estar eh, permitiendo incluso, por el contexto, el pecado para que simplemente todos se sientan bien. No, estamos hablando de en el Señor. Así entonces aprendimos que la unidad que Pablo está describiendo en los versículos anteriores, acuérdense, capítulo 4, versículo 1 al 3, incluso antes, eh, que la unidad que está enseñando Pablo, que está llamándonos Pablo, y el contentamiento, hermanos queridos, son frutos, escúchame bien, del gozo en Cristo. La unidad y el contentamiento son frutos del gozo en Cristo. Y aquí en este versículo, en este pasaje, lo está reforzando. Pero aquí hay un poder espiritual, sí lo hay. Una capacidad, un poder hacer espiritual que el Señor nos habilita. Algunas personas le llaman unción, pero yo le llamo a esa capacidad del Espíritu Santo para nosotros obedecer su palabra. Y si el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dice regocíjese en medio de las circunstancias, regocíjese en medio de su salud, regocíjese en medio de su pobreza, regocíjese en medio de los ataques, yo lo hago porque tengo el poder espiritual para hacerlo. El Paracletos está conmigo. ¿Me explico? De repente uno dice, oye, pero eso suena un poco místico, no tan reformado. No hay nada más reformado, hermanos queridos, que el estudio profundo de la Escritura y la obediencia a las mismas. Así que Pablo podría estarnos diciendo a nosotros que de repente podemos decir, no, hoy no hablamos nada de la reforma, no sé si somos reformados o no, porque me lo han dicho. Bueno, Pablo está diciendo a todos ustedes que se creen reformados, regocíjense. Pero en realidad no tenemos que ser reformados para eso. Solamente tenemos que ser cristianos creyentes en el Señor. ¿Me explico? Y tener el Espíritu Santo, obviamente, porque nuestro gozo, cuando no es en el Señor, se va a desmoronar. No nos va a permitir madurar. Nos va a tener un tiempo arriba y cuando vengan los tiempos de desánimo, vamos a hacer todo lo contrario a lo que Pablo nos estaba enseñando. La unidad, la fortaleza, el preocuparnos los unos por los otros. ¿Me explico? Básicamente, nosotros tenemos que estar sometidos a lo que dice la palabra de Dios, y ahí es donde radica la lucha del ser humano, en querer lo que el Espíritu quiere y hacer lo que Dios manda. Así que cuando Pablo dice en ese contexto de encarcelamiento, regocijaos, él está dejando claro, tienen el poder de hacerlo, tienen el Espíritu Santo, pero tienen que tomar la decisión porque pueden, por la gracia de Dios, regocijarse en cualquier circunstancia, y eso implica el regocijo en Cristo. Cuando dice en Cristo, habla de la obediencia, del caminar, del someterse, del ser humilde delante del Señor, así como lo hemos visto los otros domingos anteriores. Ser firmes en la fe no significa que seamos tontos en nuestra forma de conducirnos. Mansos, pero no mensos, dijo alguno, pero el asunto es que aquí nosotros debemos ser mansos y humildes, sin embargo, firmes en la fe. Es lo que Pablo nos ha demostrado y el ejemplo que nos ha dado, porque la manera en la que Pablo escribe a los filipenses es una manera pastoralmente maravillosa. Es un corazón muy cercano, muy emotivo, pero usa palabras fuertes también. No porque él quiera ser polémico, sino porque él quiere decir las cosas como son,
pero las dice con amor. Lo vimos en el ejemplo de Evodia y Sínteque, recuerda. Así que en el versículo 4, el verbo que Pablo utiliza aquí, yo lo voy a mencionar por si lo quiere anotar, sobre todo lo que están en el seminario, pero no es necesario que se lo aprenda, obviamente. El verbo que Pablo utiliza aquí es chairete. Y este verbo no está escrito como sugerencia, lo voy a decir así para no enredarlo con la gramática. Está escrito como un imperativo, así que no es opcional. Hermano, tú eres cristiano, si quieres, si te sientes bien, gózate, regocíjate en el Señor. No, Pablo está dando una orden. Y está dando una orden en su autoridad apostólica, pastoral, y por medio de la autoridad o del poder del Espíritu Santo. Porque usted sabe que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra, ¿no? Así que aquí usted de repente puede decir, Pablo no conoce mis circunstancias y puede ponerse a pelear todo lo que quiera usted con la palabra. Es más, lo animo a que viva la palabra de esa manera porque sabe que la palabra de Dios siempre va a ganar. Si somos humildes, podemos pelear, pero es que Pablo, tú no tienes idea y mira lo que yo estoy pasando, mira que pelee todo lo que quiera. Está bien, métase en la palabra del Señor. Pero lo bueno es que al final el Señor va a ganar, porque es su palabra y usted es su criatura, es la criatura de Dios. Él lo hizo. Finalmente entonces la palabra es una orden. Y es curioso porque Pablo no dice alégrense por las circunstancias, ya lo vimos, sino dice en el Señor. Nada más que decir. Esta expresión en el Señor, hermanos queridos, lo vimos el domingo pasado, lo cambia todo, porque fíjese que el gozo cristiano no depende de lo que pasa afuera del cristiano, incluso no depende de la condición o capacidad física, intelectual o emocional del cristiano. Podríamos llamarle a eso algo externo al cristiano, en parte porque en lo más íntimo del corazón, que es ya lo de adentro del ser humano, finalmente el ser humano sabe lo que tiene que hacer. Aquí Pablo le está dando una orden. El Espíritu Santo nos está dando una orden, hermanos queridos, porque el gozo cristiano no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que ya pasó en la cruz del Calvario. ¿Me explico? En esa cruz nosotros como cristianos recibimos toda la provisión que necesitamos para nuestra vida cristiana y para la eternidad. Así que, ¿de qué depende que tú te goces? ¿De que tu economía esté bien? Según Pablo, cuando dice en Cristo o en Jesús o en el Señor, Pablo le está diciendo, gózate, alégrate, porque Él murió por ti. Porque Él allanó todo ese camino tortuoso que te impedía llegar al Padre. Él lo allanó. Es más, él es el puente que te une con el Padre ahora y por el resto de la eternidad. Jesucristo abrió el lugar santísimo para que tus oraciones pudieran llegar al Padre. ¿Me explico? Para que tu arrepentimiento y tu fe fueran frutos valorados por el Señor en Cristo. Siempre es en Cristo, hermano. Pablo siempre nos va a llevar a usted y a mí, por la gracia del Señor, a entender que todo gira en torno a la cruz de Cristo. ¿Qué le parece? Porque aquí nos está llevando para allá de nuevo. Puede estar hablando de peras y manzanas, pero nos va a llevar a la cruz de Cristo sí o sí. Así que, si bien Pablo dice siempre, esto incluye los momentos en los que no entendemos lo que Dios está haciendo. Señor, ¿por qué a mí? En realidad, el Señor no tiene que respondernos. Y si no responde, bueno, gracias, Señor, pero la pregunta no es por qué a mí, Señor, sino gracias por darme tu Espíritu Santo y poder gozarme a pesar de las circunstancias que estoy viviendo. ¿Y cómo se demuestra eso? Quejándonos, siendo rebeldes. No, todo lo contrario.
El gozo aquí no es una emoción, hermanos queridos, tenemos que tenerlo muy, muy claro. El gozo no es una emoción, es una decisión espiritual, la de confiar que Cristo sigue en control, aunque tú y yo no lo veamos. Es una decisión espiritual y es poner en práctica la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Así que, hermanos, quiero que ojalá pudieras anotar esto, pero que te quede claro. El corazón, hermano, perdón, el gozo no niega el dolor. El dolor es parte de la vida, lamentablemente, de esta naturaleza caída que tenemos. El gozo no niega el dolor, pero quiere que le diga algo, lo redime. ¿Cómo es eso? Porque no se trata de sonreír falsamente, sino de decir, Señor, sé que estás en esto. No entiendo, pero confío en ti. Entonces se da cuenta cómo el dolor o la situación externa, en vez de negarla, el gozo la redime. Ahí entonces tenemos un pasaje correcto en medio de la dificultad. Luego Pablo habla de gentileza. Versículo 5. ¿Por qué Pablo menciona la gentileza? Bueno, porque, entre otras cosas, la gentileza es reflejar a Cristo en un mundo alocado, en un mundo crispado, en un mundo que está a la defensiva y hasta enojado, hermanos queridos. Dice el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra griega, una vez más aquí, que Pablo usa, significa algo mucho más que amabilidad, que gentileza. Él describe en esta palabra a una persona suave en su trato, ojo con esto, que no exige siempre tener la razón. Cuando él dice vuestra gentileza, epieikes, esta palabra no es atribuible a alguien que sea, eh, que tenga como quien dice, sonría, o sea amable de los dientes para afuera, sino que está hablando de alguien que es suave en su trato. Pablo, por eso, es muy preciso en utilizar las palabras que él utiliza y que no exige siempre tener la razón. Mire usted. Es decir, Pablo está pidiéndole a los hermanos, y sobre todo en el contexto que sabemos que de las cosas que se están, algunas cosas que se están viviendo en la iglesia de Filipo, Pablo utiliza esta palabra de una manera, pero perfecta, pero sabe, a usted y a mí también no, nos llama a esto, porque a mí cuántas veces no me han dicho, y yo se lo he comentado, el pastor es el que golpea la mesa, el que levanta la voz, el que da una orden y se cumple. Pero Pablo, ¿eso es lo que está diciendo? Cuando habla de vuestra gentileza, es decir, vuestro trato sea suave, no exigiendo tener siempre la razón. Eso no cuadra con el perfil que le quieren dar a los cristianos o a los pastores, por ejemplo, hoy en día. ¿Me explico? Hoy en día un cristiano o un pastor más bien tiene que ser enérgico. Si no es, entonces parece que no es muy bendecido, no tiene el espíritu, el Señor no está con él. Pero es que no tenemos por qué hacer que la gente obedezca al Señor o crea en el Señor a la fuerza. Si ese no es trabajo de nosotros, ese es trabajo del Espíritu Santo. Si usted quiere obedecer al Señor, o si usted quiere desobedecer, hermano querido, con todo cariño, amor, aprecio, lo digo, es su problema. Ahora, como pastor, obviamente a uno le toca enseñar. Esa es la responsabilidad que se nos dio, de velar por las ovejas. Si las ovejas no quieren aparecer, si las ovejas no se quieren comunicar, si las ovejas no quieren rendir cuentas, no quieren, como dice la palabra, sometido a vuestros pastores porque velan por vuestras almas, qué sé yo. Y si no, Efesio también
someteos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Si las ovejas no quieren hacer eso, hermanos queridos, obedeciendo al Señor, si las ovejas se quieren ir con los lobos, créame que eso causa un impacto negativo en la iglesia, en las iglesias, en el corazón de los hermanos y en el corazón del pastor. Pero ese es un problema que usted está teniendo con el Señor. Más que enojarnos, es motivo de compasión, porque se está metiendo en un problema muy grande al meterse en las manos de un Dios vivo. Entonces tenemos que tener cuidado porque fíjese que Pablo nos dice, suave en su trato, no siempre tienes que tener la razón. ¿Seremos tan maduros y humildes para llegar a ese punto? A lo mejor usted dice, bueno, yo tengo 70 años, yo tengo 60 años, yo tengo 80 años, así que yo en mi madurez puedo entender que tengo que ser así, pero muchas personas, no sé si usted lo ha escuchado, que dicen, bueno, yo a mis 80 años no cambié, así que nadie me va a hacer cambiar. Pero hermanos queridos, si nosotros somos duros de trato, somos exigentes, y si no, bueno, y si no están de acuerdo con lo que yo digo o con lo que yo pienso, entonces yo me voy nomás, o me parto, o simplemente me pongo a hacer, a pelar, qué sé yo, o a juzgar a los demás. Eso no es ser gentil, o no es vivir con gentileza, como Pablo está hablando en el versículo 5. ¿Sí me explico? Es todo lo contrario. Y la palabra de Dios no nos moldea, entonces, cuando nos dice que tenemos que... Por eso yo, a veces, de repente usted dice, pero a mí qué me importa el griego. Bueno, es que con el griego nosotros podemos tener a veces una imagen más clara y amplia de lo que Pablo quiere decir en el contexto que Pablo lo está diciendo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea que él, Pablo, me está mandando a meterme entre medio de los lobos con esa gentileza característica de Jesucristo, porque después dice el Señor está cerca, pero lo dice por otra cosa. Pablo sabía, hermanos queridos, que la iglesia de Filipos tenía conflictos internos y les recuerda, si el Señor está cerca, si su regreso es inminente o si su presencia está contigo ahora, no vale la pena pelear por lo temporal. No vale la pena que te enojes porque el hermanito no piensa como tú. No vale la pena que te que te separes del cuerpo de Cristo si los demás no están de acuerdo contigo o tú no estás de acuerdo con los demás. Hermanos queridos, Pablo está diciendo, sé gentil y que esa gentileza sea conocida porque el Señor está cerca. Pablo entonces no nos está, si usted lo ve, está siendo muy diplomático, muy tierno, muy pastoral, pero está dando una orden muy firme, hermanos queridos, y no está dejando espacio ni rendija en este versículo 5 para la argumentación en la que nosotros podemos decir, sí, Pablo, pero cuando Pablo dice, el Señor está cerca, ya no hay nada más que decir, hermano. Por eso yo le decía, si el Señor está cerca, si el Señor va a regresar o si el Señor está contigo, entonces no vale la pena pelear por lo temporal. Sé gentil. ¿Me explico? Ah, si hubiera sabido eso antes, pastor. Si hubiera sabido antes eso, hermanos queridos, ¿sabe qué? Mi vida habría sido mucho más simple. No habría tenido tantos problemas con hermanitos que no piensan como yo, con hermanitos que no les gustan las mismas cosas que a mí. Habría tenido una vida cristiana más tranquila. Que mire, güey, el asunto no es lo que no sabemos de la escritura, el problema es lo que conocemos y no obedecemos. Así que no es necesario ser teólogo para saber esto, hermanos queridos. Solamente tenemos que leer la escritura y someternos a la voluntad del Señor. ¿Para una mejor vida? Sí, pero es porque de esa forma somos más como Cristo. Usted vio el ejemplo de Cristo. Él era gentil y su gentileza fue conocida de todo. Él no tenía por qué discutir con los que no pensaban como él.
Él tampoco se apartaba, porque créame que entre los discípulos sí había gente que pensaba diferente. O sea, muchas veces se vio eso, que por ejemplo cuando iban por ahí y venía alguien que quería hacer algo, por ejemplo el Gadareno que quería irse con ellos después de haber sido liberado, y Jesús le dijo, no, quédate aquí, parafraseando lo que pasa ahí, quédate aquí y enseña a los tuyos, disipula más gente. Ahí básicamente vemos entre muchas otras partes de las escrituras cómo a veces los creyentes no piensan igual unos con otros, pero no significa que estén mal. Y aquí Pablo en el versículo 5 nos dice, ¿por qué se hace mala sangre con eso? No importa, da lo mismo. Bueno, yo una vez escuché, lo digo como ejemplo, hace muchos años, obviamente, muchos años, personas que no iban a la iglesia porque pensaban que en esa iglesia todos eran fachos. ¿Cómo? Sí, porque cuando hablan mencionan la propiedad privada y están en contra de que de que les peguen a los carabineros y ese tipo, y entonces, pero cuando comparamos esas declaraciones con la escritura, aquí no estamos hablando de ser facho o de ser de izquierda o de derecha o del centro, nada que ver con eso. Estamos hablando lo que dice la escritura nada más. No robarás, implica que lo que yo tomé de otra persona le pertenecía a alguien más, así que está implícita la propiedad privada. Pero sin embargo, hermanos queridos, nosotros pensamos diferentes unos de otros. ¿Ya? Es válido, perfecto. A ti te gustan las ideas de izquierda, al otro hermanito le gustan las ideas de derecha, pero eso no tiene por qué dañar la convivencia según lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 5. ¿Sí me explico? Aunque podría ser cuestionable absolutamente, porque un cristiano estaría defendiendo ideas que son totalmente contrarias a la escritura. Podríamos ponernos a discutir de eso, pero no vale la pena. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nunca olvidemos, hermanos queridos, la gentileza no es debilidad, es fuerza bajo control. ¿Se acuerda que lo vimos hace varios domingos atrás? En el capítulo 3 de Filipenses. Pablo habla más o menos de Jesús, ahí estamos viendo esa gentileza, no como debilidad, sino como una fuerza bajo control. Jesús mismo, el más poderoso, el creador del universo, hermanos queridos, fue el más manso. ¿Qué le parece? Así que cuando tú o yo decidimos responder con calma en vez de con ira y enojo y rabia y tomar decisiones en esa situación, cuando evitamos responder en esa situación o decidimos responder con calma, estamos diciendo, mi vida no la gobierna mi ego, mi vida no la gobierna el yo, mi vida la gobierna Cristo. ¿Me explico? Versículo 6, el intercambio divino que libera la mente. Mire usted, por nada, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, en el contexto Pablo está haciendo algo magistral aquí, hermanos queridos, porque fíjese, ustedes sigan la lectura en la pantalla, no sé si, sí, ahí está, completita. Primero nos dice lo que, este pasaje, ¿no? Primero Pablo nos dice lo que no debemos hacer.
A mí me da mucha risa porque la Biblia, hermanos queridos, es experta en decirnos cómo hacer y dejar de hacer las cosas. Y a mí siempre me han dicho, bueno, yo soy adulto, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Hasta yo lo he hecho también, hasta yo lo he dicho. Y aquí Pablo primero, lo primero que hace en este versículo es decirnos lo que no debemos hacer. Dice, por nada estéis afanosos. Ok. Y aquí el término me llamó mucho la atención. El término estar afanoso, la expresión afanosos, en el griego original, hermano querido, ¿sabe lo que significa? Literalmente, estar divididos. Por nada estéis dividido por dentro, que tu corazón no esté dividido. El término nos lleva a la idea de tener incluso ansiedad. Nos parte, nos parte el alma en dos. Una parte confía y la otra parte duda. Y hay esa tensión, ese choque entre, es como un choque entre dos océanos. Estar dividido por dentro, por nada estéis afanosos. Y luego Pablo nos da el reemplazo. Y esta teoría del reemplazo a mí me encantó mucho cuando la vi hace muchos años, porque Pablo te dice, no hagas esto, pero a la vez te da las herramientas. La Biblia en general es así. Luego Pablo nos da ese reemplazo cuando dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, manténgase tranquilo orando al Señor. Cuando estén con esta incertidumbre, esta ansiedad en el corazón, que por un lado sí, por otro no, que no hay calma, no hay paz, entonces dice, ora, arrodíllate delante del Señor y presenta vuestras peticiones delante de Él. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo? El concepto aquí que se entiende es entrega tu carga. Entrega tu carga, entrega lo que te carga, lo que te divide, lo que te produce ansiedad, entrégalo en oración. Lo que Pablo te quita, lo que te quita el sueño, lo que Pablo está explicando aquí, es que eso que te molesta, que te incomoda, que no te da paz, cuéntaselo a Dios, pero con sinceridad, hermano querido. Tanta sinceridad que incluso si tú sientes que eres culpable en algún aspecto o que es un problema tuyo, díselo al Señor. Pero hazlo siempre, y aquí es donde va la clave de nuestra oración y de nuestras solicitudes y peticiones y entregar nuestra carga a Dios. La clave, según el texto, es haciéndolo con gratitud. Sabe que la palabra en griego es ahí, con gratitud, es Eucaristía. Le suena católico eso, ¿verdad? Bueno, la palabra Eucaristía significa acción de gracia o con gratitud. Así que básicamente, Pablo lo que nos está diciendo es que Dios no nos va a rechazar con la condición que nosotros venimos. Él nos va a entender. Así que presentémosle, entreguémosle nuestras cargas, aunque sean culpa nuestra, o si no lo son también. Pero despojémonos de eso y dejamos que Dios se encargue y agradezcámosle a Él. ¿Me explico? Agradezcámosle no porque resolvió ese problema que a nosotros nos está causando afán, sino que agradezcámosle porque Él nos quita esa carga. Esa Eucaristía, ese con gratitud, es la tijera que corta la cuerda que aún nos amarra a esa carga. ¿Sí me explico? Porque algunos de nosotros dicen, no es que yo he dejado esto tantas veces delante del Señor, pero el problema es que le tienes amarrado un hilo o una cuerda y tú se los dejas a la cruz de Cristo, te vas y luego la carga te sale arrastrando, te sale persiguiendo. Y vuelves otra vez y te cargas. Entonces, obviamente es una metáfora, pero hermanos queridos,
A veces nosotros queremos entregar las cosas a Dios, pero no cortamos ese hilo con gratitud, con la gratitud de que el Señor se va a hacer cargo, de que Señor, tú llevas esta carga y tú me das paz. Yo puedo descansar en ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que cuando oremos, hermanos queridos, hagámoslo con gratitud. No solo cambiemos nuestras palabras, sino que cuando nosotros oramos con gratitud, ¿sabe qué pasa ahí? Nuestra perspectiva cambia. Nuestra manera de ver nuestros problemas también cambia. Así que cuando oramos con gratitud y cambia nuestra perspectiva, ya no es, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, gracias porque incluso aquí, en esta situación, tú estás obrando. Gracias, Señor, porque incluso en esta enfermedad que yo tengo, tú estás conmigo y estás obrando, Señor. ¿Sí me explico? Gracias, Señor, porque en mi escasez tú estás conmigo. Cambia la perspectiva en la oración cuando nosotros de verdad oramos con acción de gracia. Y finalmente tenemos el versículo 7. El versículo 7 nos llama a, a la paz. ¿Qué es la paz? Bueno, la paz es esa fortaleza invisible, hermanos queridos, que podríamos decir guarda nuestro corazón. La paz es esa fortaleza invisible que guarda el corazón. Y cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos el versículo 7 que dice, y la paz de Dios, o sea, ahí hay, hay una conjunción, aquí hay una partícula que une lo anterior con lo que sigue. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí, hermanos queridos, Pablo utiliza, esto me parece espectacular, en el contexto que está Pablo preso con estos guardias romanos. Porque aquí él utiliza un término militar, es decir, él está escribiendo esto y él sabe que no solamente los filipenses lo van a leer, sino también los mismos guardias. Y bueno, también los filipenses de alguna manera están enterándose de las palabras que usa Pablo, no son ajenos a los términos, pero causa bastante impacto en en alguien que sí está acostumbrado a ello. Pablo dice, utiliza el término aquí, eh, el término que utiliza aquí es este término militar, en ese contexto de que Pablo está rodeado de guardias. Está utilizando una imagen cuando dice guardará vuestros corazones y pensamientos. La palabra guardarás es froureo, que significa protege, en un sentido militar, como le decía, en donde los mismos guardias se ponen alrededor de alguien para protegerlo, con estos escudos, incluso que un militar, en este término, cuando protegía con un escudo, también apuntaba con la espada. ¿Se acuerda? El militar no protegía a sus compañeros o a quien estuviera protegiendo solamente con el escudo. Él protegía con el escudo y también tenía la espada. En lo que protegía también cortaba o atacaba, digámoslo así. ¿Me explico? Entonces, el acto de protegerse y el acto de atacar están íntimamente unidos. Así que Pablo está utilizando un término, podríamos llamarle activo-pasivo. ¿Sí me explico? Es decir, este término de que, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, está diciendo básicamente que te va a proteger, pero también lo va a hacer de manera activa, es decir, atacando lo que ponga en riesgo tu corazón y tus pensamientos.
Es decir, tú no te puedes quedar en el sillón. Ah, bueno, porque Pablo aquí me prometió, el Espíritu Santo me prometió que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Así que yo me tengo que quedar sentado en el sillón porque estoy protegido. No, aquí lo que Pablo está diciendo es básicamente que sí, es una promesa que la palabra, la paz de Dios, guardará tu corazón y tus pensamientos, pero en Cristo Jesús, siendo proactivo en este guardar. Tú vas a ir, tú vas a acercarte más a Cristo insistentemente, intencionalmente, para que tu corazón siempre sea guardado. ¿Me explico? Por eso puse el ejemplo del escudo y la espada. La palabra, hermanos queridos, Pablo nos está enseñando aquí una maravillosa lección. La palabra de Dios no solamente cambia, no solamente calma, sino que también protege de manera activa. No es que nosotros necesitemos actuar para que Dios pueda, o nosotros necesitemos trabajar para que Dios nos pueda bendecir. No, no, no. Es que es la realidad que está junta, es una realidad como la moneda que tiene dos caras. Por eso le decía, defensa y ataque al mismo tiempo. Nosotros somos intencionales y proactivos en buscar a Cristo, en relacionarnos más con Cristo y obviamente con su cuerpo, aprendiendo, profundizando, teniendo una vida más íntima cada vez, insistiendo en eso con Cristo, y eso va a guardar mi corazón, mis pensamientos. ¿Me explico? Entonces, ahí vemos una protección no pasiva, no es como que yo estoy sentado y tengo un escudo de energía alrededor de mí y las saetas del enemigo, no, olvídese de eso, hermanos queridos. Aquí nosotros tenemos que vivir en una relación activa con nuestro Señor, no pasiva. Porque si la hacemos pasiva, entonces lo contrario también es cierto. Es decir, no estaremos, nuestra mente y corazón no estarán protegidos. ¿Sí me explico? Así que, bueno, Pablo habla de la paz de Dios no solo calma, sino que también protege. Esta fortaleza invisible, queridos hermanos, que se levanta alrededor de tu interior, lo haces cuando tú decides orar en lugar de preocuparte y agradecer a Dios por estar conmigo en medio de la situación, uniendo el versículo 7 con el versículo 6, ¿correcto? Así también no, vemos que no es una paz lógica, ni es una paz negociada, no es una paz simplemente porque nuestra, no sé, nuestro cerebro está arrojando los químicos correctos. No, no, no. Es esa paz que no tiene explicación humana. Por eso Pablo dice, sobrepasa todo entendimiento. No es una paz fanática, sino que básicamente es una paz que no podemos entender y por lo tanto probablemente tampoco podamos explicar. Aunque Pablo está explicando muy bien aquí lo que se puede explicar. ¿Me explico? Así tenemos algo muy importante en esta porción de la Escritura, hermanos queridos. Dios no promete cambiar las circunstancias, pero sí promete cambiarte a ti y a mí dentro de las circunstancias. Cuando pasa eso, ¿sabe qué? El enemigo ya no nos puede robar el descanso. Así que esto debe llamar nuestra atención y hacernos pensar, esta ecuación espiritual está conmigo, me sirve a mí. ¿Cuál es la ecuación espiritual? Filipenses 4, del 4 al 7. Gozo, gentileza, oración es igual a paz divina. Gozo, gentileza, oración es igual a paz divina.
Esa es la ecuación. Esas matemáticas espirituales son parte de mi vida y si no lo son, ¿cuándo lo van a empezar a hacer? Así como vimos en el estudio anterior, en el domingo anterior, hermanos queridos, que el gozo en Cristo produce unidad, no indiferencia, el gozo en Cristo no produce aislamiento, sino produce unidad. Ahora entendemos que esa unidad florece cuando la paz gobierna el corazón de los creyentes. Mire usted qué interesante. Voy a repetir eso. El gozo en Cristo produce unidad y ahora comprendemos que esa unidad florece cuando la paz gobierna el corazón del creyente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que yo creo que tenemos varias tareas aquí por hacer, hermanos queridos, en nuestra disciplina espiritual, pero el Señor nos está enseñando grandes cosas. No solamente cómo orar, sino cómo producir unidad, cómo florecer y cómo vivir como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, hermanos queridos. Cada paso es un reemplazo santo, podríamos decirlo así. El gozo lo podemos sustituir por la queja. O sea, nos quejamos, bueno, sustituyámoslo por el gozo. La gentileza sustituye el conflicto, ¿sí? La oración sustituye la ansiedad, por lo que estamos viendo en el texto. Y el resultado finalmente, ¿cuál es? Una paz que sustituye la confusión. Quiero invitarlos finalmente, hermanos queridos, y esto es una reflexión ya muy personal de cada uno. Tal vez hoy o en algún momento tú te has sentido dividido, te has sentido preocupado, te has sentido cansado o te has sentido conflictuado de alguna manera interiormente. Bueno, hay tres cosas que este texto nos dice hoy. Primero, decide gozarte en Cristo. Segundo, trata a los demás con gentileza. Y tercero, ora con gratitud. Amén. Verás de esa forma cómo la paz de Dios hace guardia en tu mente y en tu corazón, hermano. Porque cuando la paz de Dios entra de esta forma, ninguna tormenta se va a quedar. Y si hay un remolino, un vórtice de dificultad en tu corazón, nunca te olvides de este pasaje de Filipenses 4, del 4 al 7. Y por sobre todo recuerda el versículo 7, que dice, y la paz de Cristo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.